México es un país que siempre ha optado por el pacifismo, así como de invertir en salud y educación antes que en sus fuerzas armadas. Aún así, este país ha demostrado que no se necesita ser una potencia militar para poder crear excelentes armas de fuego. Muchas de estas armas han servido a las fuerzas armadas mexicanas e incluso a las de otros países, estando presentes en muchos conflictos armados de la historia moderna. También han sido vendidas al mercado civil como objetos de cacería, tiro deportivo, defensa del hogar o como artículo de colección. Seguro que algunas ya las conocías y otras nunca habías oído hablar de ellas. Hoy te traigo 10 mejores armas hechas en México. Comencemos. Pistola Obregón. A mediados de la década de los 30, el ingeniero mecánico Alejandro Obregón diseñó la pistola que lleva su apellido, con un alcance de 120 metros y un cargador con capacidad para 7 cartuchos .45 ACP. Esta pistola intentó convertirse en la pistola oficial del ejército mexicano, algo que no pudo lograr, en parte por las críticas que recibió debido a su gran parecido a la estadounidense Colt M1911. Se fabricaron un total de 800 pistolas en la Armería Nacional de México DF, algunas fueron compradas por oficiales del ejército y otras fueron suministradas a distintos cuerpos de policía de México. Se sabe que el ejército mexicano ha destruido varias Obregón en múltiples campañas de canje de armas, por lo que el número es cada vez más reducido, haciéndola un arma de colección muy apreciada. Mendoza 22 LR. Con un cargador tubular con capacidad de 17 cartuchos calibre 22 y una longitud de 1020 milímetros, este rifle fabricado por Mendoza está diseñado para el mercado civil y no el militar como la mayoría de sus productos. Si vives en México, este rifle es de las pocas armas que tienes permitido tener en tu domicilio. Para esto debes vivir en una zona rural y cumplir los requisitos que exige la Secretaría de la Defensa Nacional para la posesión de armas en un domicilio. Mosquetón 1954. Basado en el Mauser 1936, pero recopilando características del Springfield M1903, y creado para reemplazar al Mondragón, este fusil fue el último con sistema de cerrojo empleado por el ejército mexicano. Se produjo en la Fábrica Nacional de Armas de México DF desde 1954 hasta 1959 tanto como fusil así como carabina. Se sabe que algunos ejemplares fueron destinados a la Secretaría de Marina y llevaban grabado Marina. Su corto tiempo de producción se debió al aumento de fusiles semiautomáticos a la venta en el mercado de armas militares, continuando en servicio hasta en la década de los 70, siendo poco a poco reemplazado por el FNFAL, y dejado para instruir a los elementos del Servicio Militar Nacional. En la actualidad este fusil es empleado por el Cuerpo de Defensa Rural. En 2006 la Secretaría de la Defensa Nacional autorizó vender varios fusiles que aún tenían en su arsenal, pero únicamente a militares de alto rango, aunque en Estados Unidos también es posible adquirirlo, ya que las leyes lo consideran una antigüedad. Mendoza HM3. El Héctor Mendoza 3, mejor conocido como HM3, es un subfusil fabricado y diseñado por Mendoza desde 1997, utilizando munición 9x19 para Velum y 9x17 Kurs, así como cargadores de 20 y 32 cartuchos, teniendo el objetivo de ser suministrado a fuerzas de seguridad. Hasta la actualidad se han producido entre 1.500 y 6.000 unidades. Cabe resaltar que las versiones civiles no poseen modo selector de fuego, siendo estas versiones con cadencia de tiro de 600 disparos ppr minuto de uso exclusivo de fuerzas policiales así como de seguridad privada. Mauser modelo 1910.
Variante del Mauser 1902, su finalidad fue reducir la dependencia armamentística del extranjero, fue así como se construyó la Fábrica Nacional de Armas y la Fábrica Nacional de Cartuchos, con la ayuda de técnicos alemanes. El fusil utilizaba munición 7x57 Mauser, sumado a ello, unas 8000 bayonetas creadas para el Mondragón fueron adaptadas para este fusil. En 1910 inició su producción y finalizó en 1934 con 40.000 unidades producidas. Este fusil además fue parte de la ayuda mexicana al bando republicano en la Guerra Civil Española. El presidente Lázaro Cárdenas envió 20.000 fusiles para apoyar el esfuerzo de guerra republicano. Pistola Trejo. En la década de los 40, Abraham Trejo empezó a diseñar armas en secreto, aunque después fue descubierto por su padre, quien decidió apoyarlo con el diseño del ensamblaje así como con la maquinaria para hacer el cañón, naciendo Armas Trejo S.A. en 1948. Así fue como la compañía creó su primer arma, la pistola Trejo 1 modelo ráfaga calibre 22, la cual ostenta el título de ser la pistola ametralladora más pequeña del mundo. Posteriormente se introdujeron más modelos hasta el año 1971, debido a que al siguiente año se promulgó la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que permitía únicamente a la Secretaría de la Defensa Nacional fabricar y vender armas de fuego, produciendo entre 80.000 y 100.000 pistolas entre 1948 y 1971, de las cuales entre 13.000 y 16.000 eran del modelo 1, reanudando su producción 39 años después en el 2010. Morelos Bicentenario. Este fusil es una versión mejorada de su versión anterior. El fusil Morelos fue diseñado por la Dirección General de Industria Militar para 2010, año del bicentenario de la independencia, utilizando munición calibre 7.62 x 51 milímetros, así como un mejor sistema de amortiguación y capacidad de 5 a 20 cartuchos. Este fusil es empleado principalmente por tiradores selectos del ejército mexicano. Mendoza RM2. Esta ametralladora diseñada por Rafael Mendoza para el ejército y la armada mexicana, estuvo en servicio desde 1933 hasta aproximadamente la década de los 80. Con una cadencia de tiro de 450 disparos por minuto, poseía un cargador para 20 cartuchos 7x57 Mauser similar al de la Bren británica. Un dato curioso que quizá pocos conocen, es que esta ametralladora es de las pocas armas latinoamericanas en haber participado en la Segunda Guerra Mundial. En 1943 Rafael Mendoza junto con su hijo viajaron a Estados Unidos para firmar un contrato por 5.000 ametralladoras RM2 de calibre 30.06 Springfield y 50 BMG. Esto debido a que en aquellos momentos Estados Unidos carecía de una ametralladora ligera para su ejército. México en total utilizó 10.000 de estas ametralladoras hasta los años 80, en la actualidad es posible ver un ejemplar de esta arma en el Museo de Armas de la Nación en Buenos Aires, Argentina. FX-05. El fusil Chicoatl modelo 2005, mejor conocido por sus siglas FX-05, es el fusil oficial del ejército mexicano, desarrollado en México bajo la dirección del general brigadier ingeniero industrial José Antonio Iztiga Alanderos, así como la participación de 64 ingenieros militares. La producción comenzó en el año 2005 y fue presentado en el desfile del 16 de septiembre de 2006 y entró en servicio en el año 2008. El objetivo de su creación fue darle un sentido de pertenencia al ejército mexicano, reducir costos, así como crear un fusil adecuado para el soldado mexicano, tomando en cuenta la estatura promedio del mexicano, además de reducir la dependencia de armas extranjeras. No obstante, el fusil fue objeto de controversia, debido a su diseño. La firma alemana Heckler & Koch creyeron que se trataba de una copia del G36, hasta febrero de 2007, cuando representantes de Heckler y la Sedena se reunieron en la Ciudad de México para resolver esta acusación de plagio. La conclusión fue que tan solo se trataba de una coincidencia de diseño, ya que el mecanismo era completamente distinto. Hasta el 2018 se produjeron 121.000 unidades, empleadas por el ejército mexicano y poco a poco reemplazando al G3 como arma estándar.
Fusil Mondragón. Considerado por muchos como el primer fusil semiautomático de la historia, el fusil Mondragón se lleva el primer puesto gracias a su historial y reputación. En 1882 el general Manuel Mondragón comenzaba a diseñar este fusil, y en 1887 lo patenta y se lo presentó al presidente Porfirio Díaz, quien quedó fascinado y aceptó producir el arma para suministrarlo al Ejército Federal. A pesar de todo, el fusil fue enviado a producir a Suiza, debido a que pocas fábricas en México estaban en condiciones de producir su mecanismo en las cantidades necesarias, llegando en 1901 los primeros fusiles desde Suiza a México, y ya para 1908 se produjo en México una versión local conocida como fusil Porfirio Díaz Sistema Mondragón modelo 1908, y en 1910 se construyeron fábricas en distintas ciudades de México como la Ciudad de México o Ciudad Juárez, que podrían producir el fusil en cantidades grandes. Durante este año también estalló la Revolución Mexicana, siendo la primera vez que el fusil participaba en un conflicto armado, aunque fue poco utilizado debido a su bajo número comparado a otros fusiles, llegando a existir rumores de su uso por parte de Pancho Villa y Emiliano Zapata. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Alemania entonces compra a Suiza los fusiles que no pudo enviar a México para suministrarlo a su infantería, pero debido a las condiciones de las trincheras y su función semiautomática fue movido a la Fuerza Aérea hasta la disponibilidad de ametralladoras, siendo su usuario más destacado el Barón Rojo. En la década de los 30 México vendió el fusil a varios países de Sudamérica y Asia, y posteriormente durante la Segunda Guerra Mundial llegó a suministrar varios fusiles a la guerrilla filipina, además de su uso por la Alemania nazi gracias a los arsenales sobrantes de la Primera Guerra Mundial. Es así como gracias a las ventas al extranjero en los años 30 y la ayuda mexicana a varios países, el fusil Mondragón combatió en la Revolución Mexicana, la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, la Guerra Peruano-Ecuatoriana, la Guerra Cristera, la Guerra Civil China, la Guerra Sino-Japonesa, la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. En tiempos recientes unos cuantos sobreviven siendo usados por reservistas del Ejército Popular de Liberación de China, así como arma ceremonial del Ejército Mexicano y como arma jugable en Battlefield 1. Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado mi trabajo no olvides darle like, comentar y suscribirte para más vídeos.